Hoy día nos tocan los trígonos, o como a mí me gusta decirle, los trinos. El nombre correcto técnicamente es trígono, pero trino suena más bonito. Ahora sí, como les decía, los aspectos que veníamos revisando en las clases anteriores son aspectos que tienen voy a decir, una particularidad fenoménica, en el sentido de que podemos verlos, entre comillas, ¿ok? Sí, las conjunciones, especialmente cuando son al sol, el sol nos va a tapar, a menos que estemos en un eclipse o en un tránsito. Pero entre otros planetas sí las podemos ver, e incluso, como decíamos, cuando tenemos la conjunción de luminarias, la luna nueva, si se está siguiendo permanentemente el avance de la luna, sí vamos a poder tener cierta percepción de la conjunción. Las oposiciones tienen este fenómeno que en cuanto uno de los planetas opuestos se pone por el descendente, el otro asciende por descendente. El aspecto que vamos a ver la próxima semana también tiene algo similar, porque vamos a ver que cuando hay dos planetas en cuadratura, esta próxima clase, cuando uno se pone, el otro va a estar en medio cielo, o viceversa, cuando uno sale, el otro va a estar en medio cielo. Pero los trinos. Cuando tenemos dos planetas en trino, cuando están a 120 grados de separación entre ellos, o sea, uno los ve en realidad, pero es como un fenómeno así, allá está uno, allá está el otro. No es tan evidente como lo pueden ser las conjunciones, las oposiciones o incluso las cuadraturas en un segundo lugar. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de considerar un aspecto, considerar al trino, es decir, al trígono, el aspecto de 120 grados, como un aspecto importante? Y podemos culpar de esto al interés geométrico. Vamos a tener una clase más adelante en la que vamos a ver el gran trino, que es cuando se juntan tres planetas haciendo trinos entre sí y generan un lindo triángulo equilátero en la carta. En esa clase yo voy a profundizar más sobre la geometría de los triángulos, porque vamos a tener más tiempo, porque hay menos cartas que tengan este aspecto. Pero bueno, uno siempre como que le gusta partir hablando de Pitágoras porque te da como cierto fundamento, cierta autoridad. Pero siempre que yo hable de Pitágoras, recuerden de que de Pitágoras no supimos nada, o sea, no quedó nada escrito de Pitágoras y los pitagóricos hasta 200 años después. Entonces, se supone que los pitagóricos consideraban que habían 4 niveles de entendimiento del número. Los pitagóricos entendían al número como divinidad. Si lo vemos desde una visión aristotélica, lo vamos a entender como que el arjé, así como... Vamos a meternos un poco más adelante de nuevo en el arjé, que es esta palabra que habla del origen. El arjé, lo que viene primero, era el número. Y el número podía tener como 4 niveles de entendimiento. El primero era la aritmética, que es entender el número en una dimensión, el número en sí mismo. El número como entidad, porque los números no andan dando vueltas por ahí. Nosotros no vemos un 2 dando vueltas por la calle, sino que vemos 2 personas, vemos 2 manzanas, pero el número 2 nunca lo vemos, es una construcción conceptual. Ese entendimiento como construcción conceptual del número es a lo que se refieren con la aritmética, no es lo que se entiende hoy en día, no es el cálculus. Cálculus viene de unas piedritas que se usaban para contar, tanto parece que lo usaban los griegos, pero tenemos más antecedentes de eso en la India. Y es como el cálculo es el uso más prosaico, el uso que hacen los contables, que el uso de gestión del número era como la categoría más básica y profana de uso del número. La aritmética tenía que ver con el entendimiento del número como fenómeno metafísico.
Un segundo nivel viene a ser la geometría. La geometría ya es el número en 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones del número le dan espacialidad. Y a partir de la espacialidad del número podemos empezar a generar formas. Y recuerden, vamos en el segundo nivel de 4. En este nivel es donde emerge la figura con la que vamos a trabajar toda esta clase, que es el triángulo. El triángulo es una expresión del número 3. El número 3, en tanto 3, pertenece a la aritmética. El 3 entendido como triángulo pertenece a la geometría. Y el 3 y el triángulo tienen una importancia capital dentro de este entendimiento pitagórico. Neopitagórico debiese decir, porque en realidad lo que nosotros sabemos, o la forma de entender estas cosas clásicas o griegas, no es ni siquiera directamente del texto, sino que es de lo que pasó en el Renacimiento. O sea, Marchillo, Ficino y compañía tomaron todas estas cosas y les dieron una nueva reinterpretación. Y a partir de ahí es de donde viene cómo nosotros entendemos a los pitagóricos, cómo entendemos a los clásicos, incluso cómo entendemos a los helénicos. Pero bueno. Bueno, estábamos en la importancia, según los neoplatónicos que imaginaban a los pitagóricos, tenemos esta noción de la importancia del número 3. Que no es solo de los pitagóricos, o sea, Lao Tse también nos habla de la importancia del número 3. Tienen un artículo ahí que les dejé en la página sobre la simbología del triángulo, que habla algunas cosas bien fuera de cajón, pero tiene varias citas muy interesantes, entre ellas que nos habla ya que del Lao Tse hablaba de cómo del triángulo emerge toda la realidad. Y que es una noción que la encontramos diseminada en distintos conocimientos metafísicos, espirituales, desde la antigüedad. Y es que a partir de la generación de 3 puntos, que es el conjunto de puntos con el cual por primera vez podemos generar un espacio cerrado, con eso pasan además muchas cosas. Por ejemplo, volviendo a lo que se supone que veneraban los pitagóricos, que es la tetractis. Tetra es de 4, sí sé, y hoy día estamos viendo trinos que son del número 3, sí lo sé. Pero claro, ponían ellos un puntito arriba, representación del 1, la unidad, el concepto de todo conjunto y todo unido en una, etc. Podríamos asociarlo nosotros con la conjunción, es un par de clases. De esa unidad 1 salen 2 puntitos debajo. Ya tenemos un triángulo, pero vamos a continuar triangulando esto. Entonces tenemos 1, 2, 3. Después del 1 sale el 2, y claro, el 2 es la dualidad que nos permite dividir ya entre paso del 1 y el 2. Tenemos este paso dialéctico de Heráclito entre lo que une y lo que separa para generar el 3. Y si ponemos 1, 1, 2, 1, 2, 3, seguimos formando un triangulito de puntitos. Claro, el 3 es lo que nace desde aquí, o sea, desde esta dualidad, esta separación del 1, va a emerger un algo. Ese algo va a ser en el 3, pero el 3 todavía es potencial. Las cosas se van a terminar estabilizando en el 4. Y así es como está la famosa tetractis formada por 10 puntos, porque 1 más 2 más 3 más 4 nos da 10, 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, y que puestos en 100 puntitos formaban el triángulo, así que la forma de la sagrada tetractis también era triangular. Cuando usamos compases, en la clase cuando veamos el gran trino voy a sacar compases y se los voy a dibujar para que esto les quede claro, ahora quiero que lo entiendan conceptualmente. Cuando estamos generando figuras con compases, y partimos, hacemos el primer círculo, después hacemos un segundo círculo, formamos la vésica Piscis, y el triángulo equilátero sale solo.
podemos dibujar triángulos equiláteros sin necesidad de ninguna herramienta extra. Bueno, el triángulo como descubrimiento tiene toda una potencia que fue como venerada o divinizada en la antigüedad. Uno de repente recuerda a los profes de matemáticas, los buenos profes de matemáticas, no la mayoría, y que te van mostrando los números y te dicen, bueno, miren qué sorprendente esta propiedad, cada vez que hacemos esto pasa esta otra cosa. Claro, a ese fenómeno que hoy en día lo consideramos prácticamente una casualidad cósmica, en la antigüedad se le consideraba un acto divino. Y vamos en la segunda. Yo les hablé que el número, según los neopitagóricos, tenía 4 niveles. Bueno, entonces estábamos en el primer nivel, el nivel aritmético, donde el 3 es número 3. Estábamos en un segundo nivel, que es geométrico, donde el 3 ya es triángulo. El tercer nivel de los pitagóricos es la astronomía, que sería ya el número puesto en relación con el cosmos. O sea, es la aplicación de este concepto, el triángulo, a todo lo que es. Y ahí es donde estamos nosotros hoy día en esta clase. Estamos entendiendo cómo este concepto que podemos formar conceptualmente del triángulo lo podemos usar para entender los fenómenos cósmicos. El cuarto nivel, que no lo tratamos acá, es el de la música, que sería el número ya puesto en el tiempo. La música en este concepto se acostumbra a decir que es entendida como el número extendido en el tiempo. Pero de hecho era el nivel más avanzado de los pitagóricos, así que en realidad hay que entender todo esto otro antes de meterse a la música. No como hoy, que cualquiera con un par de sintetizadores es músico, entre comillas. Muy grandes esas comillas, por favor. ¿Y por qué me doy toda esta vuelta? Porque es distinto. Es distinto a cómo se conforma, cómo emerge el interés por observar trígonos, al que, como les estaba diciendo, al de las conjunciones, que pueden llegar a generar eclipses. Las conjunciones, un fenómeno insoslayable, como no lo viste. Las oposiciones requieren un poco más de atención, pero salió por allá la luna llena, se puso por allá el sol, o viceversa, se puso el sol y salió la luna llena. Siempre dos planetas en oposición, cuando uno se pone, el otro sale, siempre. Así que hay un fenómeno observacional. Misma cosa con las cuadraturas, acá es más difícil. Sí, se puede tener el ojo lo suficientemente entrenado para percibir el trino en el cielo, se debe poder. Seguramente en la antigüedad, cuando estaban más entrenados en la observación de la eclíptica, les costaba menos. Yo cada vez que hay un trino, yo salgo a mirarlo, intentando como entender cómo se mueve, porque además las percepciones que tenemos son variables. Pero esto no es que le dé, esto de que el fenómeno perceptible no es como que le quite importancia, sino que nos habla de que es un fenómeno que está en un nivel distinto, o que ocupa una categoría distinta. Bueno, la observación de los trinos, es decir, los ángulos de 120 grados entre planetas en la eclíptica, emerge como desarrollo de todo este conjunto de conocimientos que parte desde la observación astronómica. Y aquí estoy ocupando por si acaso el astronómico y no el astrológico todavía, porque les recuerdo que astronomos, el nomos nos habla de nombrar, medir y organizar, economía, por ejemplo. En cambio, astrología nos habla del conocimiento que se obtiene, no solamente de la posición, ni el lugar, ni el tiempo. Aquí todavía estamos entendiéndolo en ese nivel astronómico, es decir, ¿dónde están ubicados?
Claro, desde que se empieza a descubrir los ciclos planetarios, y el hecho de ir llevando registro, como esos primeros calendarios lunares de 35.000 años, nos lleva a los observadores del cielo a desarrollar lo que vendría a ser después lo que hoy conocemos como matemática y como la geometría. Es decir, son saberes que se fueron produciendo, se fueron elaborando con tal de construir una narrativa que nos permitiese entender el fenómeno cíclico que observamos en el cielo. De ahí que tiene un proceso que hoy día lo entenderíamos como, como científico si quieren, o que es de un origen más cognitivo, o sea, porque la gente se puso a pensar. Pero así lo entendemos hoy en día, o sea, por ahí hay una cita en que se dice que Orfeo enseñó la astrología a los griegos, pero no la hizo de la forma tradicional, lo hizo a través de sueños. Nosotros procesamos la realidad, especialmente la realidad del pasado a nosotros, como si hubiesen pensado igual que nosotros cuando no es así. Entonces, y voy a tomar de nuevo Orfeo porque está esto de los poemas órficos, no es que el dios, no es que necesariamente que el dios bajara y se pusiese a escribir, sino que los poetas, cuando generaban estas creaciones, estos poemas, decían, esto no lo he creado yo. Esto vino de otra parte. De hecho, esto del concepto de autor es muy moderno. En la antigüedad no existía. O sea, esto fue una inspiración de los dioses, fue una inspiración de cosas. Okay. Entonces, cuando los primeros observadores descubren el triángulo, descubren su geometría. Una cosa es dibujar 3 puntos en el suelo y unirlos con líneas rectas, o dibujar sobre la arena 2 círculos y en la vésica física formar triángulos equiláteros. Y otra cosa es llevar esa herramienta conceptual, llevarla al fenómeno celeste que se produce en la eclíptica. Y en ese fenómeno había algo divino. Algo que no es que estuviese, algo que estaba relacionado no necesariamente con lo que yo tengo que hacer, sino más bien con esos otros fenómenos que yo observo externos. De hecho, podríamos decir que los trinos tienen que ver más con la divinidad, poniéndonos en un contexto histórico, que con nuestra acción actual. Bueno, con todo esto yo quiero que entiendan como la diferencia que vamos a hacer entre aspectos como, por ejemplo, la oposición o la cuadratura, que vamos a ver en la próxima clase. Porque en esos aspectos que nos unen signos que son siempre del mismo dinamismo, les recuerdo que los dinamismos tienen que ver con el tipo de acción que se desarrolla, es decir, si estamos empezando algo cardinal, si estamos desarrollando algo fijo, si estamos cambiando las cosas mutables. Aquí no vamos a tener nunca una igualdad entre los dinamismos. Siempre vamos a tener dinamismos distintos entre planetas que estén formando trigo. Aquí lo que se nos iguala son los elementos. 2 planetas en trino, o en trígono, 2 planetas que estén a 120 grados, siempre van a estar en el mismo elemento. Siempre van a estar en agua, siempre van a estar en fuego, en tierra, en aire. Siempre. De la misma forma que oposiciones y cuadraturas siempre van a estar en el mismo dinamismo, aquí van a estar siempre en el mismo elemento. ¿Qué quiere decir? Que estén en el mismo elemento. Volvamos al tema elemental aquí. ¿Qué son los elementos? Siempre que tengo que hablar de esto me acuerdo de Empédocles y la seriedad se me va al demonio, pero bueno.
Tengamos claro que en la antigüedad esto de dividir las cosas en 4 elementos, no digamos en la antigüedad en general, sino que en la antigüedad griega los chinos tenían un sistema muy distinto de elementos. No era solo un tema conceptual, no era un tema que viniera de una fuente extraterrena o un tema espiritual místico como hoy los entendemos, sino que eran cosas concretas y reales. O sea, cuando Empédocles nos ordena los elementos, los ordena de abajo hacia arriba. ¿Cuál está más abajo? El elemento tierra, porque la tierra está abajo. Y si agarro una piedra y la dejo, va a caer necesariamente. ¿Cuál está arriba de la tierra? Según Empédocles, el agua. Porque claro, debajo del agua siempre va a haber tierra. Algo tiene que recibir el agua. No hay, sí. Incluso si pensamos en agua subterránea, las napas subterráneas igual que en tierra abajo. Sobre el agua se puede, o sobre el nivel del mar podríamos decir, es que se da el fuego. Porque también se da sobre la tierra, pero no se da sobre el nivel del mar, sino el mar lo moja y se apaga. Y lo más arriba es el aire. De hecho, Aristóteles comprobaba, por ejemplo, que el aire estaba por encima del agua, cerrando una botella con aire, metiéndola debajo del agua y destapándola y mostrando cómo el aire salía de debajo del agua. Hay una cosa empirista de por medio. Y con esto construyeron hasta el Partenón. O sea, no estamos hablando que para los griegos haya tenido solamente este nivel místico, pero es que, vamos de nuevo, en esos tiempos no tenían diferenciados funcionalmente estos tipos de conocimientos. Hoy día los entendemos como que hay conocimientos empíricos, conocimientos científicos, conocimientos metafísicos, conocimientos artísticos. Hoy tenemos separados, diferenciados estos conocimientos dependiendo del área funcional o del juego de lenguaje en el que nos encontremos en cada momento. Al punto que una misma palabra, un mismo conocimiento, lo podemos usar con distintos significados dependiendo en qué estemos haciendo. En la antigüedad no, era toda una sola cosa. Es que tampoco había tanto conocimiento, ni había tanta gente que se dedicase a conocer, porque éramos muchos menos. Me sigue sorprendiendo cómo es que los griegos, los romanos, con esta concepción de la física que es bastante precaria y con una matemática que ni siquiera tenía el número 0, llegaron a hacer todo lo que hicieron. Eso es una cosa increíble. De hecho, de esto, lo que nos plantea Empédocles es bastante parecido a la noción que tenemos nosotros actualmente de cómo funciona la materia. Que claro, nuestra concepción normal, no la que tienen los físicos de laboratorio. Cuando hablo de nuestra comprensión de la materia, hablo de nosotros, legos, que nos dedicamos a otras cosas distintas a la física. Se parece mucho a esto que decía Empédocles, como que habían partículas, hoy día vamos a decir átomos, que es un término que acuña otro presocrático, Demócrito, y que habían partículas de fuego, partículas de agua, partículas de aire y partículas de tierra, y dependiendo de cómo se organizaban estas partículas, teníamos los distintos fenómenos que observábamos en la realidad. De hecho, la palabra elemento nace en la gramática griega, y nace para identificar a las letras. En tanto, las letras, que son distintas entre sí, se pueden organizar de distintas formas para formar distintas palabras. Pero la letra en sí es como un concepto, un elemento. Esta concepción presocrática estaba muy, ¿cómo se llama? Difundida, incluso
Hay que en esto de la competencia por el arjé. Arjé quiere decir origen, principio. De ahí esta es la etimología de arqueología, argeología. La descripción del principio vendría a ser. Y, por ejemplo, en esa competencia hoy en día se acostumbra a atribuir a Xenófanes de Colofón el que él decía que el arjé era la tierra. Sin embargo, el mismo Xenófanes decía de que cada mañana bajo el mar se agrupaban, se juntaban las partículas de fuego y que se concentraban a un punto que salían, que es el fenómeno que nosotros vemos como el sol hoy en día. Y claro, nosotros vamos a ver hoy en día en los manuales, en los libros de filosofía, que te van a decir que esta gente son los primeros que hablan en contra de los mitos y que buscan, por tanto, una explicación racional en vez de una explicación mítica para las cosas. Y es el origen de la ciencia, te van a decir, porque los científicos, los dogmáticos de la ciencia, en realidad, no se quieren convencer que la ciencia empezó en el siglo XIX, sino que quieren decir que es una cosa eterna. Bueno, en realidad esta gente, este mismo, por ejemplo, Xenófanes de Colofón, que es muy citado porque él se puso como en contra de los dioses homéricos, vamos a decir, de las homerías, de los que aparecen en la Ilíada, en la Odisea, etcétera. Pero bueno, el mismo Xenófanes también decía que Dios tenía forma de circo, forma esférica. O sea, como que nos han vendido una forma de entender a estos filósofos. Pero ojo ahí, porque Xenófanes dice que los dioses tienen que tener una forma circular. Porque es lo que observa, porque el pobre Xenófanes, que era de la ciudad de Colofón es invadida por los medos, estamos hablando como 400 antes de Cristo, y por si acaso, los medos son los mismos magi. Los magi eran los sacerdotes de los medos, es una coincidencia histórica, no, pero bueno. Colofón es invadida por los medos, y de ahí tiene que salir arrancando este Xenófanes, de su ciudad natal, y se dedica a ganarse la vida como rapsoda. Los rapsodas eran los que se dedicaban a cantar las homerías, y las homerías eran entendidas como parte de la educación básica que debía tener todo ciudadano de la política. Y después de un tiempo, Xenófanes empieza a decir, o sea, su pega era cantar las homerías donde se contaban las historias de los dioses, y él después empieza a criticar su propia pega, su propia fuente de ingreso. Porque él dice, a ver, estos supuestos dioses, que son violadores, ladrones, pervertidos, etcétera, todo lo que leemos en las teleseries de los mitos griegos, parecen mucho más humanos que dioses. Si hay algo divino, debe ser distinto a lo humano. No puede pecar como el humano, debe ser distinto. Entre otras cosas, y viene como esta una concepción metafísica básica de la Grecia antigua, que es el mundo de lo mutable y el mundo de lo inmutable. Nosotros vivimos en el mundo del cambio. Nosotros vemos, dije una cosa, pero que eso ya pasó, ahora estoy diciendo otra, tengo esta edad, mañana voy a estar más viejo. Vivimos el mundo del cambio. Pero para poder observar, yo siempre les digo, para poder observar algo, hay que observarlo en diferencia con respecto al no algo. En este caso, para poder observar la mutabilidad de este mundo en el que vivimos, se contrapone la inmutabilidad divina. Y en tanto la divinidad es una cosa inmutable, la representa con la esfera. ¿Me siguen? La esfera como simbología del uno, de la unidad absoluta, de aquello que no tiene principio ni fin ni es intervenido. Es lo que yo les decía. De los círculos emergen los triángulos. Dos vesicapicis y podemos hacer un triángulo equilátero. Y esto, recordarán que nos remite de las primeras clases que teníamos en astrología elemental,
cuando yo les hablaba de esto de los cuadrados, los triángulos, y que los triángulos correspondían a los elementos y los cuadrados a los dinamismos. Y claro, los dinamismos nos describen el tipo de acción. Los elementos nos tematizan la acción. Y eso es una cosa que tenemos que tener, para empezar a interpretar trinos, tenemos que tenerla clara. Porque cuando lo veíamos con los dinamismos, y después se van a empezar a dar cuenta, es mucho más fácil como astrólogos interpretar oposiciones y cuadraturas. Porque como tienen el mismo dinamismo, tú sabes lo que hay que hacer. Después le vas agregando los elementos, los planetas, pero tenés o estás en fijo, o estás en mutable, o estás en cardinal. No tienes más opción. Y eso nos remiten a tipos de acción. Así que es fácil de escribir. Ahora, tematizarla mediante estas cosas que son más conceptuales, estos elementos, que ya, a diferencia de los griegos, para nosotros no son una noción de la física. Nosotros no creemos estar compuestos exclusivamente por 4 elementos. Tenemos una tabla periódica con... Se me olvidó la cantidad de elementos. Pero, Oye, y a propósito, tengo que volver a revisar que hace poco, no sé dónde leí esto de que el que inventó la forma en la que tenemos hoy en día organizada la tabla periódica de los elementos, ese conocimiento, o sea, esa idea, esa estructura, se le vino en sueños. Cuando hablábamos de conjunciones y oposiciones, que como decíamos, tienen una cosa de fenómeno observacional, claro, punto para allá, porque para allá pasa la eclíptica. A diferencia de los trinos que no la tienen, eso también como que nos hace cambiar la percepción con respecto a la interpretación. Yo les decía en las clases anteriores, en conjunciones y oposiciones, de que es distinto, por ejemplo, una conjunción al Sol. Cuando tenemos una conjunción al Sol no vamos a ver el planeta que está conjunto porque el Sol lo va a tapar. Y cuando tenemos una oposición al Sol, claro, vamos a tener al planeta en su máximo acercamiento a la Tierra, va a brillar más en el cielo. Ahora, los trinos no tienen como esta jerarquía que le damos, en donde en oposiciones y en conjunciones, evidentemente, las que son con respecto al Sol son más importantes porque generan un fenómeno distinto. Los trinos, en tanto fenómenos más conceptuales, no tienen que ver con lo evidente, tienen que ver con algo que tenemos que entender y razonar. Esto va a ser muy importante después cuando estemos interpretando trinos, para que no se me pierdan. Yo después les voy a decir que los trinos no ocurren solos necesariamente, o no nos damos cuenta de que están ocurriendo, por eso no les sacamos provecho, y tiene que ver con esto, porque no son tan evidentes. Son cosas que están ocurriendo, están pasando, y como pasan siempre, no las percibimos. Déjenme darle un ejemplo a ese respecto. Sócrates, que es quien hace la referencia más antigua a la música de las esferas de los pitagóricos, nos habla de que Pitágoras y compañía decían que lo que llamaban la música de las esferas es el conjunto de los sonidos que conforman todos los planetas en sus órbitas. Esas órbitas generaban un sonido y la suma de todos esos sonidos era la música de las esferas. Pero lo que pasa es que como esa música está permanentemente sonando, nosotros no la escuchamos porque está ahí siempre. Así como, en otras palabras, en el silencio no hay silencio, sino que está la música de las esferas. Un concepto muy bonito y que después Aristóteles se dedicará a contradecir. Pasa algo parecido con el tema de los trinos. Necesitamos un procesamiento
mental, una serie de operaciones cognitivas para observarlos. No parte necesariamente de un fenómeno como la luna llena. Pues evidente, la luna ahí está llena y sale justo cuando se pone el sol. No, ahí están esos dos planetas y uno tiene que entrar a preguntarse, ¿cuál es la relación? Ahí veo algo tan como decir, pero ¿cuál es la relación? Y hay que entrar a hacer ecuación y resolver incógnitas hasta descubrir, es que son 120 grados y eso me calza con, etc. Ese proceso de descubrimiento y entendimiento es fundamental en los trinos. Vamos a ver más adelante que también tiene que ver, pero en menor medida, con los sextiles. Igual, voy a decírselos al tiro, porque ¿qué es lo que pasa? Yo les estoy diciendo que los trinos tienen esta relación con lo que está más allá, con lo que no es necesariamente evidente o con lo que no es obvio. Obvio, por si acaso, es lo que tenemos enfrente. Es un prefijo de posición, no sé si prefijo, no soy especialista en griego, pero es lo que tenemos enfrente. Y bio viene de vía, camino. Es como el camino que tenemos enfrente. Claro, cuando miramos solo lo obvio, el camino que tenemos enfrente, no vemos las otras posibilidades de movimiento que tenemos. Así que para entender el trino tenemos que salirnos de lo obvio. Tenemos que hacer un proceso de reflexión. Yo creo que el ejemplo más fácil para entenderlo, y digo el más fácil porque es más fácil para mí en realidad, porque yo lo he observado en los alumnos de mis padres. Mis dos padres son músicos y se han dedicado a la enseñanza de la música, del instrumento. Y evidentemente hay gente que tiene talento para la música. Yo no. Mi hermana sí. Mi hermana nació con el talento, yo no. Pero pasa que, y yo que también he tocado con muchas agrupaciones, tengo triste currículum musical, hay gente que tiene este talento pero no lo desarrolla. Es decir, no se dedica a estudiarlo. O sea, mira, me sale y me quedo con eso. Ay, me sale, me funciona. Y lo que pasa es que esa gente al final o se dedica a otra cosa o no termina de desarrollarse. Incluso los que, en esos casos uno ve, o sea, yo los veo como espectador de los alumnos de mis padres, que aquel que no necesariamente tenía tanto talento como el otro, pero sí tenía esta constancia del estudio y del trabajo, termina alcanzando y desarrollando y profesionalizándose más que el talentoso. Claro. Aquí la gracia es juntar las dos cosas. O sea, hacerse consciente en este trabajo reflexivo de tu talento y trabajar. Ahí es cuando vas a poder realmente sacarle el provecho al tema. Porque van a leerlo, hay uno de los artículos que les dejé ahí en el material que es muy interesante porque nos pone descripciones de los trinos en distintos textos, según distintos autores, casi todos autores modernos de la astrología psicológica. Y claro, muchos te dicen que los trinos son regalos, ¿sí? Como que todos quieren tener trinos en sus cartas natales porque ahí donde tengas el trino te va a ir bien y la maravilla y todo, ¿no? Y sin embargo, te dice que otros autores dicen que no necesariamente lo son. Yo soy partidario, o también lo he visto en mi experiencia astrológica, de que no siempre son beneficiosos. Muchas veces incluso es como, o sea, lo he visto en trinos de tierra especialmente esto, que tiene que ver con como recibes, como que te llega todo lo que necesitas para subsistir, no terminas desarrollándolo más allá. Es como que no trabajas más y me llega sola la cuestión. En cambio, si esa misma persona fuera consciente del trino y lo trabajase, pudiese llegar mucho más allá.
Bueno, también quizás yo le bajo el nivel de bondad a los trinos porque no tengo ninguno. Bueno, a propósito de esto, ustedes saben que yo en el material que les dejo no dejo exclusivamente material que tenga que ver con mi visión de la astrología, sino que de otras perspectivas también. Y hay una cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Lo entiendo como una cosa pedagógica, y que es como que le atribuyen a los planetas, a los aspectos les atribuyen planetas, o los relacionan con planetas. Entonces van a ver ahí en uno de los videos que aparece un tipo relacionándonos los aspectos con Júpiter, porque Júpiter es el gran benefactor y los trinos son grandes benefactores. O sea, tenemos 7 planetas, vamos a asignar 7 trinos. Es una cosa media antojadiza que seguramente alguien le empezó a idear como para enseñar esto, pero la verdad es una cosa espuria que no hay que tomarla en cuenta. Los aspectos son aspectos, los planetas son planetas. Vamos, trinos de agua. Ya. ¿Qué es el elemento agua entonces? El elemento agua lo tenemos entendido como aquel elemento que es receptivo, pasivo, en tanto está ahí. O sea, claro, yo lo tengo ahí al frente porque tengo el mar. Tú abres la llave, aparece agua. Es como un elemento que además toma la forma del recipiente en el que está. Y por lo tanto, lo entendemos como que es un elemento que se adapta a las situaciones y que también tiene que ver con eso que está ahí dentro de nosotros, pero que no necesariamente nosotros lo controlamos. El agua, y entendido así como en su máxima expresión, es decir, el mar, que es la mayor concentración de agua, que era muy importante además en la antigüedad, cuando se entendía como la tierra plana y que vivíamos en pedazos de tierra y se creía que todo el borde de este plato en el que vivimos estaría rodeado siempre por agua, más allá del cual habría un abismo o monstruos, como estaba dibujado en los mapas antiguos. Tiene esa cosa abisal, esa cosa que algo a lo cual nosotros no podemos acceder. O sea, podemos acceder un ratito, cuanto podamos aguantar la respiración. Y de ahí vienen todos estos mitos de ciudades fantásticas habitadas por tritones y sirenas bajo el mar. Como analogía también de estas emociones, esos sentimientos que nos habitan y de las cuales somos pasivos, por algo se denominaban pasiones. Esas cosas que están dentro de nosotros, que nos motivan, que nos llevan a hacer cosas, pero que no son propias de nosotros, que no las observamos como propias de nosotros mismos. Yo no decido cuándo estar contento, cuándo estar triste, cuándo estar de una forma. Así que los trinos van a establecer una relación emocional, muchas veces intensificándola. Y en esa intensificación pueden pasar varias cosas. O sea, sí, efectivamente, te pueden dar un mayor entendimiento del elemento, en tanto te permite entender las emociones humanas, te permite entender aquello lo que está más allá, en tanto divinidad, espiritualidad. El elemento agua es como lo que más se vincula con nuestro mundo. Nuestro mundo me refiero como al mundo del metafísico. Entendido también como esto que les estoy diciendo, que el mundo antiguamente estaba entendido rodeado por agua y que era como el límite para pasar más allá. Pero también, o sea, si la persona no es consciente de esta emocionalidad que le da el trino de agua, le puede exagerar sus emociones. O sea, por lo que esto nos vale para casi todos los que nos metemos en este mundo, en realidad. Es difícil encontrarse una persona con interés espiritual, interés metafísico, que no tenga una fuerte conexión con sus emociones. La gente que está apegada a lo concreto, a lo material,
asignar eso al elemento tierra, no acostumbran a ejercer estas cosas. Les interesa solamente la empiria, lo obvio. En cambio, en el agua, como puede tomar cualquier forma, nos permite también esta ductibilidad de la comprensión de la realidad. Bueno, y todos los que tenemos, todos los que somos principalmente sensibles, todos los seres humanos somos sensibles, los que somos conscientes más de nuestra sensibilidad emotiva, sabemos que esa misma emotividad puede ser muchas veces dolorosa. En los momentos de tristeza, en los momentos de frustración, o sea, y también extremándolo en su otro lado, las sensaciones de alegría, júbilo, cuando sentimos pasión amorosa, cuando sentimos deseo, cuando todas esas emociones muchas veces no son necesariamente agradables. Hay que tener claro que si no entendiésemos, no observásemos, no fuésemos conscientes de esa tristeza, tampoco seríamos conscientes de esos niveles de alegría. Y claro, cuando esto se lleva, podríamos decir, al extremo, podría llevarnos a características que hoy entendemos como bipolares. No bipolares como diagnóstico psiquiátrico, sino como que la extremación de la polaridad entre alegría y sufrimiento. Podríamos pensar en esta observación que entre más fuerte tu capacidad de sufrir, será también más fuerte tu capacidad de amar. O sea, entre más fuertes sean tus tristezas, más fuertes serán tus alegrías. Bueno, también ahí caemos en este concepto de la temperatio aristotélica, en que nos dice que el ideal es mantenerse en un término medio. La carta de la templanza. Trinos de fuego. Un elemento también que se me había quedado en el tintero es que en la tradición alquímica, que parte también con el Renacimiento y que bebe también de los presocráticos, del conocimiento clásico, de los elementos, la representación de los elementos es triangular. O sea, el triángulo hacia abajo, la copa de Martini, siempre digo yo, muchas veces está vinculada así como al púbil femenino, es el elemento agua. El triángulo hacia arriba, como vemos el fuego, como vemos una fogata que como que tiende a dar esta figura triangular, es como elemento fuego. Y el elemento fuego, a diferencia del elemento agua, es un elemento activo. Hay que realizar acción para que el fuego se nos haga presente, para que se manifieste. Claro, justo en este momento se me pierde el encendedor, ahora lo encontré. Apareció el fuego. El agua estaba ahí siempre disponible para los hombres primitivos, antiguos, no me gusta decirle primitivos. En cambio el fuego hubo que aprender a manejarlo. El fuego aparecía cuando caía el rayo, y de hecho las primeras tribus lo que hicieron fue aprender a conservar el fuego. Viajaban como nómades y viajaban con las brasas, y una vez que llegaban a donde se iban a instalar, hacían fuego de nuevo, y cuando se movían se iban con estas brasas. Hace 72 años, me faltaron unos. Hace 72.000 años aprendimos ya a usar el fuego. Recuerden, 72.000 años aprendimos a generar fuego, o sea, a producirlo activamente. Y los primeros asentamientos humanos son como hace 12.000 años, las primeras civilizaciones grandes son hace 5.000. Hace 72.000 años ya supimos manejar el fuego.
Y esto de que tenga que ver con una acción que realizamos para producir el fuego desde hace 72.000 años. Antes era una cosa más de conservación. De hecho, antes de esos 72.000 años podríamos hasta entenderlo como un elemento pasivo. Se transforma luego en elemento activo, en tanto lo producimos y lo usamos para calentarnos en el invierno, para alejar las bestias, para darnos calor en las noches de invierno, etc. Y, evidentemente, más adelante, para hacer procesos alquímicos como cocinar carne. Y los demás procesos. Y, por otro lado, tenemos esto de que, si bien ya, Tales de Mileto ya decía esto de que nosotros estamos conformados en un alto porcentaje de agua. Siempre se me olvida cuánto porque hay distintos porcentajes, desde el 70% hasta el 90% agua. Pero el agua receptiva no se va a poner en acción, es una posibilidad. Es el fuego lo que se ha entendido como imagen o símbolo de la acción activa. Sí, sé que es un pleonasmo, una redundancia. En tanto, del actuar, del hecho de que pasen cosas. Les recuerdo, yéndonos a nuestras primeras, de hecho a la primera clase, cuando yo les hablaba del momento presente y de que en el momento presente solamente tenemos acción y emoción, emoción agua, acción fuego. Para que observemos acción, tiene que haber tiempo. O sea, para que yo realice la acción de decir esto, tiene que pasar un tiempo donde no lo dije y un tiempo después donde ya lo dije. O sea, eso es algo que ocurre en el tiempo, no es que está siempre ahí. O sea, antes no estaba el fuego, ahora sí está el fuego y ya no está el fuego. Tiene que ver con la temporalidad, y la temporalidad es la que produce acción. De ahí que, como la acción básica, la acción de estar vivo tiene que ver con el fuego, y también tiene que ver con el sol. ¿Cómo es que los antiguos entendían al sol como una bola de fuego? O sea, estamos claros que es una bola de luz, a la observación. Entonces, los trinos de fuego van a propender a darle como esta vitalidad al nativo que haya nacido con trinos de fuego. Son gente muy activa o gente muy determinada hacia la acción, gente que construye en el tiempo, gente incansable en su acción. Vamos a ir ya especificándolo más adelante a medida que vayamos viendo las cartas. Los trinos de tierra hacen referencia también a esta cosa pasiva, receptiva. La tierra también está ahí, al igual que el agua. Y la entendemos nosotros como humanidad como disponible a nuestra transformación. El fuego transforma la tierra en el fuego. O sea, nosotros podemos escarbar la tierra, podemos con esa tierra generar barro para construir estructuras, podemos arar la tierra para plantar semillas, de la cual crecerán árboles, con esos árboles construiremos otras cosas. Tiene que ver con lo que está ahí disponible para nosotros en lo concreto. Nosotros también podemos hacer lo que hacemos con el agua, con la tierra. Imaginen que tenemos dos recipientes. A uno le echamos agua, el agua adopta la forma del recipiente. Muy bien. A este otro recipiente le echamos tierra y también la tierra va a adoptar la forma del recipiente. Pero con un poco más de dificultad que el agua. El agua como que va y se va a acomodar al tiro. La tierra también, pero va a quedar como con espacio, pero nosotros podemos también comprimirla hasta que lo haga, cosa que el agua no nos permite. Pero la tierra tiene esta diferencia de que después de que la sacamos del recipiente, o sea, si damos vuelta a estos dos recipientes, el de agua y el de tierra, y sacamos los recipientes, el agua se va a desparramar absolutamente. La tierra va a conservar.
su forma, por algún tiempo. Va a poder quedar ahí para que nosotros la veamos, tiene permanencia, a diferencia del agua que tiene este rasgo más mutable. Y en tanto permanencia, podemos vincularlo con todo lo que observamos como material en tanto concreto. Aquello que ya no es transformación en el tiempo. Hablábamos que la acción, en tanto transformación en el tiempo, hay un tiempo en que no ha sido realizada la acción, el presente, en el que se realizan las acciones, y el futuro, donde la acción ya no está realizada. En cambio, lo que entendemos como elemento tierra, es decir, lo material, es aquello que antes estaba, ahora está y después sigue estando. Es como esas cosas concretas, es como el dinero que yo tengo, la casa en la que habito, el cuerpo en el que habito. De ahí que vinculemos estos trinos, los trinos de tierra, con cosas que tengan que ver con nuestra salud, con nuestra estructura física y también con nuestros bienes materiales. Y finalmente vamos a tener los trinos de aire. Los trinos de aire el elemento aire, el aire, a diferencia de estos otros elementos, a diferencia del agua, que ahí está, la tierra, ahí está, el fuego, ahí está, el aire. O sea, no te puedo demostrar la existencia del aire en la experiencia directa. Es una cosa, de hecho, el aire tuvo que demostrarse su existencia mediante procesos más complejos que los otros elementos. Es Anaximandro, si la memoria, Anaxágoras, todos los que tienen que ver con el aire, Anaxágoras, Anaximandro y Anaxímenes, una cuestión anal seguramente. Pero bueno, tuvo que, mediante la clepsidra. La clepsidra es un instrumento que lo metes al agua y hace salir algo, y con eso demostró la existencia del aire. Yo no te lo puedo mostrar, o sea, inhalo, por mucho que yo inhale, claro, yo siento algo, pero eso puede ser cualquier cosa. No es necesariamente la comprensión del aire. El aire lo creamos como idea. Es un entendimiento cognitivo de la realidad. Y de ahí que lo vinculemos con los procesos que tienen que ver con la inteligencia o con desarrollos posteriores. Piensen también que actualmente vinculamos a este elemento con el palo de las espadas en el tarot, y las espadas son un proceso. O sea, sí, son un proceso. Pero para llegar a la construcción de la espada, el desarrollo técnico tuvo que avanzar. O sea, no es simplemente como agarrar un palo y ponerse a martillar o matar a alguien a palos. No, aquí se produce, se construye, primero se logra la combinación para el hierro, hay que templarlo, está la forja, que habría sido inventada por uno de los hijos de Caín, según el mito masónico. Tubal Caín, se supone, el hijo de la viuda, para los que creen que es un gran secreto de los masones de quién es el hijo de la viuda. De hecho, eso lo nombran en esta canción de Los Niños Estelares. La dictadura científico, en un verso dice: no debe haber perdón para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas. Bueno, tiene que ver con procesos de mayor desarrollo. De ahí también que en este orden conceptual lo podamos poner al final. Casi siempre el aire termina estando al final. A pesar de que Anaxímenes nos haya dicho de que el aire era el arjé, el principio de todo. ¿Por qué decía eso? Si alguien no lo ha hecho el experimento, anda dando vuelta incluso por internet, y lo hago siempre en las clases que hablo de elementos. Si ustedes ponen la mano abierta a cierta distancia de la boca y soplan así, como el U, van a sentir el aire helado en la palma de la mano. Háganlo. Como no. Ahora, en cambio,
Si soplamos, pero poniendo la boca como la letra A, van a sentir el aire caliente. Claro, a partir de eso se entendía que como todos los elementos tienen este principio cálido o frío y el aire puede ser cálido o frío, podía transformarse posteriormente en todo lo demás. Bueno, también podríamos, agarrándonos de ahí, decir que en realidad todo el entendimiento de los elementos es un proceso cognitivo mental. En la vida nos encontramos un montón de cosas. En nuestra experiencia del medio ambiente que habitamos, nos encontramos un montón de objetos que no tienen por qué ser organizados así. De hecho, los chinos lo organizaron de una forma distinta. Tenían 5 elementos, tenían tenían madera y metal en vez de tierra, tenían madera y metal. Los trinos de aire nos van a hablar de este tipo de fenómenos, es decir, de los fenómenos cognitivos, de procesos mentales, intelectivos, de pensamientos, ideas, y también van a tener que ver con comunicación, porque independiente de lo que comuniquemos es una idea sobre algo. Y además tenemos esta noción de que la comunicación básica es verbal, el lenguaje de la lengua, y que se transmite a través del aire. ¿Dudas hasta acá? Mientras saco las cartas. Oye, yo me quedé como no escuché muy bien la parte del fuego, si podía hacerme como, no un resumen, pero yo lo quedé solamente en realizar la acción, pero ¿cómo? ¿Cómo realizar la acción? ¿A qué se refería con esto? Si puedes. Sí, claro. El fuego tiene esta noción de acción en tanto temporalidad. Es decir, una acción es un fenómeno que observamos en el tiempo porque antes no se había realizado la acción y después sí se realiza. O sea, es un fenómeno que sin tiempo no se entiende. Son las transformaciones, los cambios, las crisis. Les recuerdo que crisis quiere decir, tiene que ver con transformación para los griegos, no el concepto negativo que tenemos hoy en día. Y en tanto el fuego está, o sea, primero no está siempre el fuego, después sí está, y después deja de estar. Y claro, aquí lo tenemos súper controlados en estos aparatitos, pero tú prendías el fuego, se queman las maderas, pero el combustible se consume. Y de hecho, si lo dejas libre, genera un bosque, una transformación en el ambiente y luego para. Así que los trinos de fuego tienen que ver con esa posibilidad de acción transformadora en tanto vitalidad. O sea, yo hago cosas, transformo, puedo mover esta mano y después se deja de mover, puedo hablar y después dejar de hablar. Ok, me quedó clarito, gracias. Yo estaba abriendo esto. Bueno, Donald Trump ya salió de la escena política, pero es difícil soltar esta carta porque es un nacido en luna llena, como lo veíamos en la clase anterior de las oposiciones. Y ahí ya comentábamos de que en esta carta tiene 2 trinos y que se engarzan con la oposición de la luna llena. Hay quienes opinan de que, esto que les decía yo, de que los trinos no necesariamente van a manifestarse, no necesariamente van a manifestarse conscientemente en la vida del individuo. Pero hay como, en casos como este, donde hay una oposición o también una cuadratura, hay mayor posibilidad de que se manifieste, o al menos nos da una pista del cómo se puede manifestar. Y en este caso, vamos a ir con los trinos primero. El Sol le hace un trino a Júpiter. Y ahí tenemos un trino que está entre 2 signos de aire. Entonces, habíamos dicho, trinos de aire nos hablan de ideas, mundo cognitivo, procesos mentales y también de comunicación.
¿Por qué dejo siempre al final la comunicación? Porque no necesariamente el aire es comunicación. En este caso sí, porque tiene que ver con Libra. Y vamos a tratar eso. Bueno, además, este trino nos está relacionando, o sea, este trino que ya sabemos que tiene que ver con cosas, ideas, con desarrollo de procesos mentales más complejos, más elaborados, lo tenemos entre el Sol y Júpiter y entre la casa 10 y la casa 2. La casa 10 tiene que ver con gobernantes, ¿no? O sea, con quien manda en medio cielo. No por nada, todos los países latinoamericanos los fundaron a mediodía, con un sol en medio cielo. La mayor parte de los tratados internacionales, cuando hay conferencias y todo eso, se firma a mediodía o cerca de mediodía, con sol en medio cielo, porque tiene que ver con este poder, que es este fenómeno de cuando los objetos celestes alcanzan como su máxima elevación. Y la casa 2, que tiene que ver con nuestro desarrollo material, concreto, corporal y económico. Entonces, tenemos claramente aquí principalmente el tema empresarial de Donald Trump, ¿no? O sea, tenemos aquí un trino que tiene que ver con procesos intelectivos, cognitivos, pero ese proceso, ¿dónde se aplica? En casas de tierra. Es decir, la casa 2, que corresponde a Tauro, y la casa 10, que aplica a Capricornio. Así que este trino lo que favorece es todo el tema gerencial. ¿Por qué gerencial? Porque están metidos los dos grandes jefes. Está metido el Sol y Júpiter. El Sol, la principal luminaria, y Júpiter, el planeta más grande. No es de extrañar que este tipo haya sido... No solo que haya sido o que sea un gran empresario, sino que además sea conocido como un gran empresario. Les recuerdo que este tipo tuvo un reality show, ¿se acuerdan? Un reality show de emprendedores y de gente que quería inventar nuevos negocios. Así que el hecho de que él sea conocido como empresario no es de extrañar. Fíjense que la casa 2, además, tiene ese Júpiter en Libra. Libra es la comunicación. Libra es donde el aire sale y comunica a los demás. Y ahí tenemos más encima a Júpiter. Y un Júpiter retrógrado. Les recuerdo que los retrógrados son los que más brillan. Y por el otro lado tenemos al Sol, que por lo tanto, y en casa 10, que por lo tanto nos da esta cosa como gerencial de mandar por ambos lados. Júpiter además que expande y da abundancia en la casa 2, es como está pintado. Ahora, que este es mucho más entretenido. El trino que tiene la Luna con Marte. La Aníbal no vino a clases, no. Que esto lo comentaba Aníbal en la clase anterior, porque la Luna en la casa 4, en Sagitario, la Luna que está ahí domiciliada en la casa 4, y que la casa 4 tiene que ver con el origen, de donde vengo, y claro, esta casa 4 más encima es escorpiona, o sea, es como, tiene una fuerte noción, un fuerte compromiso con el tema del origen. Y la Luna, que está ahí en su casa, está en Sagitario, y Sagitario lo ve como utópicamente. Ya esa Luna nos da como esta cosa media racista que tiene Trump de una forma evidente. Y se trina con un Marte, y con un Marte en fuego. O sea, un Marte en su acción más activa. O sea, este trino hace que la Luna, que esta sensación nacionalista o racista con respecto a cómo entiende las cosas Donald, el Marte, este Marte en fuego, estamos aquí fuego y fuego, ¿no? Sagitario, Leo. Va a ser, por lo tanto, nos va a ser solamente pensándolo más allá, como esta Luna, sino que además lo va a llevar a la acción y de una forma fija. Porque Leo
es fijo, y Marte en Leo es como el gran guerrero que no para en la batalla. No más que esta acción va a ser media, ¿cómo decirlo? Media disparatada, media fuera del tiesto, como con ideas de construir muros que separen países u otro tipo de cosas propias de este personaje. Ahora, yendo a lo que les decía antes, en otras cartas nos va a pasar de que estos trinos no se van a manifestar, siguiendo la teoría que les estaba planteando. En este caso sí se manifiestan porque ambos trinos están conectados, unidos a ambos lados de la oposición de luminarias. Y eso le da, como que activa en este caso, ambos trinos. La Janis Joplin. En la Janis Joplin aquí tenemos trino entre Mercurio y Saturno, un poco extendido. Y ahí voy a aprovechar acá de responder la pregunta que me hacía Vladimir. En los textos van a encontrar que distintas versiones con respecto a cuánto orbe darle a los trinos. 5 algunos, otros le dan 8, pero como que le dan orbe ampliado, o sea, como un orbe grande al trino, porque el trino es importante. Yo soy más de la idea de ver en cada carta el orbe a aplicar. En tanto, si se fijan en esta carta, este aspecto es el más partil, el más cercano, porque está a 4 grados. No tenemos ningún otro aspecto mayor que tenga un orbe menor a los 4 grados. Por lo tanto, en este caso, sí es un trino importante. O sea, sí es a considerar. Tenemos conectada aquí la casa 3 y la casa 12, pero además tenemos conectada la casa 4. Fíjense que Saturno está en el grado 553 de Géminis. Y la casa 4 comienza en el grado 620. Es decir, que está a 27 minutos de la casa 4. Y cuando los planetas están en esta posición angular, tanto está en uno de los 4 ángulos, en este caso el bajo cielo, tienden también a influir la siguiente casa. Pero no nos compliquemos con eso. Vámonos con un trino, en este caso también es de aire. Igual que uno de los trinos que vimos en Donald Trump. Pero este trino de aire está entre la 3 y la 12. Vamos a quedarnos mientras tanto entre la 3 y la 12. No vamos a meter la casa 4 para no complicarnos. La 3 y la 12. La 3 es casa de Géminis, procesos cognitivos, ideas internas. Y la casa 12 también tiene que ver con temas artísticos, temas que van más allá de lo evidente y que se vinculan también con la emocionalidad, etc. La casa 3, además, tiene que ver con la originalidad, la idea propia. Claro, lo que hace Janis, sí, la capacidad vocal está más allá de toda discusión con respecto a la Janis Joplin. Pero además, ella genera un estilo propio de entender el blues, de entender el cómo expresar estas ideas, lo lleva más allá de como lo habían entendido y es como un estilo inigualable. No es que, fíjense, que no es que la Janis Joplin sea el inicio como de un estilo de hacer música, no es el estilo, no está la Janis Joplinidad, sino que ella está instalada en nuestro imaginario como un ser único. Y eso lo vemos en el trino, en este caso, que tiene que ver con este Mercurio y con este Saturno. Y fíjense en algo,
ambos están retrógrados. Y no que los retrógrados eran tan malos. Y aquí tenemos claramente un trino que nos está mostrando la originalidad artística de esta persona. Y se conectan además porque la casa 3 está regida por Mercurio. O sea, estas ideas que salen de esta casa 3 tienen a su regente, al dueño de casa, en la casa 12 que tiene que ver con el arte. Así que esta casa también va a estar teñida de esa trascendentalidad o ese entendimiento artístico. Pero aquí tienes dos cosas, porque muchas veces que lo que vemos en la casa 3, esta originalidad o estas ideas, quedan en eso, ideas. Pero aquí, claramente, en el caso de Gianni, lo materializa en un estilo artístico conocido por todos. Esa concreción está, si está en Saturno, también está en que la casa 3 está en Tauro. Es una casa concreta. Se activa el aire en la casa 3 por la presencia de Saturno. Voy a aprovechar la carta de Biden porque para otro tema. Los que somos signos dobles somos los que generalmente nacemos de madrugada. Somos los que nacemos de madrugada. Todos los signos dobles, o sea, Leo ascendente Leo, Piscis ascendente Piscis, Cáncer ascendente Cáncer, Tauro ascendente Tauro, me estoy acordando de pura sexo. Somos nacidos en madrugada. Biden también es nacido en madrugada, de hecho 8:30 de la mañana en GMT-4 para nosotros, una hora, tenemos que darle una hora más, 7:30 sería para nuestra hora actual. Pero como él es de final de signo, o sea, él tiene el Sol en el 27:34 de Escorpio, se nos da esto de que él tenga el Sol en Escorpio y el ascendente en el signo siguiente. Ya. Bueno, esto, el stellium de John Biden lo vamos a ver en la clase de stellium. Y claro, alguien me podría decir, ¿y cómo que tú no eres presidente si Biden tiene stellium en 12? Claro, porque yo no tengo el trino de Biden. Los trinos de Biden. No vamos a hablar del stellium en casa 12 hoy día de Biden, pero tomémoslo, concentrémonos al otro lado, porque claro, Biden tiene esta conjunción Sol-Venus en casa 12, que se trina, ambos evidentemente, con Júpiter y también está ahí como el trío solar. Recordemos que Venus y Mercurio siempre andan cerca del Sol. Están todos trinados con este Júpiter que además está en Cáncer y en la casa 8. Eso hace que todo... Bueno, aquí hay un detalle que hay que entenderlo también. Biden, que es de edad bastante avanzada y que ha tenido un largo recorrido político, llega ahora, porque le pasa a estas cartas que por lo general tienen sus logros, cuando los tienen, porque muchos stellium en 12 se mueren antes de llegar ahí, pero por lo general tienen como sus logros o sus éxitos hacia el final de la vida. Yo todavía tengo esperanzas de que me vaya bien de viejo. Veamos, tiene a Júpiter que sabemos que tiene que ver con la política, tiene trinado su Júpiter a la casa 12. Y claro, como la casa 12 tiene que ver con procesos posteriores, este conseguir finalmente su logro político que se da hacia el final de su vida, tiene que ver con ese Júpiter y con ese Júpiter que está en casa 8, que empieza a trabajar con su partido y se queda en eso, o sea, la casa 8, casa de Escorpio, tiene este trabajo constante, largo y comprometido con lo suyo, hasta que en este caso, finalmente lo va a lograr. Se va a demorar, como se demoró en llegar a la presidencia Biden, y además, bueno, este trino, y junto a este stellium, es que le atribuyo a que hayamos estado tan en la duda
de si iba a ganar o no. O sea, finalmente lo logra, pero lo logra cuando menos se espera. Oye, espérate, antes que pases al otro. Por ejemplo, él tenía el Júpiter retrógrado, por eso quiere decir que se demoró tanto. ¿Influye esto? No, 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 ¿No? no. Eso Ah, ya. es. Fíjate que los Júpiter retrógrados son los que más brillan. Ya. Ajá. Sí, mira, de hecho, fíjate acá. Aquí tenemos a Barack Obama, que Júpiter lo tiene retrógrado también. Donald Trump, Júpiter, ¿cómo lo tiene? Retrógrado. Tenemos ahí 3 presidentes de Estados Unidos con Júpiter retrógrado. Entonces hay esperanza. ¿Qué les decía yo? Los planetas retrógrados son los que más brillan. ¿Se entiende? O sea, quítenle lo terrible a los retrógrados. Sí, eso queda solamente en estas ideas que son bastante recientes del miedo a los retrógrados. Si uno analiza cartas, se da cuenta que las personas con planetas retrógrados y con planetas importantes retrógrados no necesariamente van a tener malas vidas. En tanto, por ejemplo, en estos casos, también en el de Obama, que también tiene trinos, así que lo vamos a ver, el Júpiter retrógrado, como es un Júpiter brillante en el cielo, y Júpiter también como es regente de la casa 9 que tiene que ver con la política, lo lleva a grandes cosas, a grandes triunfos en estos ámbitos. Especialmente con los planetas exteriores se da esto de que, yo lo decía en algún momento, de que son como los bendecidos por. Cuando un planeta, les decía en la clase, cuando está los exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, están en oposición al Sol, es cuando más brillan. Y siempre cuando están en oposición al Sol están retrógrados. Y de hecho aquí que Obama es de la conjunción del 60. Él nació el 61 y ya Júpiter se había separado de Saturno. La conjunción del 60 fue en el signo de Capricornio. Les recuerdo que venimos saliendo de 200 años de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de tierra. Excepto la del 80, que fue la penúltima, porque la penúltima siempre se da en el signo que viene. La conjunción Júpiter-Saturno del 80 fue en Libra. Y por eso la del 2020 fue en aire. Y ahora nos tocan 200 años de conjunciones en signos de aire. Esta conjunción que se da, y que, claro, es una conjunción que está ya a 10 grados, está más separada, es más manejable. Las conjunciones cuando ya se separan entre sí son más fáciles de manejar y distinguir. En este caso, en el caso de Obama, podríamos incluso romper la conjunción, porque tenemos el Saturno en Capricornio, grado 25, y el Júpiter en Acuario. Así que, claro, el Saturno, cómo le da forma a las cosas, se da en el Capricornio, que tiene que ver con el control, poder, con el logro, está domiciliado, y el Júpiter, que expande, agranda, está en Acuario, que tiene que ver con organización social, y también, por tanto, organismos políticos, partidos, etc. El Saturno tiene trino de tierra con la casa 7, con ese Marte en Virgo. Eso le da posibilidades concretas de desarrollarse y desarrollarse mediante la comunicación, porque está conectando, en este caso, la casa 7 con la casa 12. Aquí tenemos un caso entretenido de trino para interpretar, porque normalmente, y lo que debiese pasar es que tanto estén siempre en el mismo signo, o sea, en signos del mismo elemento y en casas del mismo elemento. Aquí las casas se nos cambian de elemento, 12 agua, 7 aire. La casa 12, y tener esta conjunción en la casa 12, le da muchas posibilidades de muchas cosas. Podría
el ceteris paribus, dejando aparte todo lo demás. Si solamente viésemos esa conjunción, esas mismas cosas podrías haberlas aplicado al arte. En el fondo, lo que está en casa 12 muchas veces se puede llevar a cualquier cosa. Pero aquí le da una relación directa con la comunicación, o sea, con el comunicarse con los demás. Y fíjense que el Marte, ese Marte que está ahí, cambia, o sea, perdón, está en cambio, claro, porque está en un mutable. O sea, Marte es como uno se manifiesta. Virgo es el que duda y cambia las cosas, ¿verdad? El primer presidente negro. O sea, antes siempre tenías presidentes blancos, ahora tienes un presidente negro. O sea, el convencer al resto, casa 7, o sea, como lo que comunicas al resto, está con esta fuerza marciana transformando Virgo el deber ser, hasta el status quo del presidente blanco. Y por otro lado, el Júpiter en Acuario, este Júpiter que está de hecho en el primer grado de Acuario, que los primeros grados marcan un cambio, si bien traen del anterior, pero marcan un cambio de dirección, se comunica con esta luna en casa 4. Recuerden que Trump también tenía luna en casa 4. Y eso le da una cosa que es muy importante para las elecciones gringas. O sea, los gringos son muy nacionalistas, o sea, son peor que nacionalistas. O sea, creen que son la policía del mundo y se creen el país más importante y todo este tema. Lo más probable es que sin ese trino, que se le produce entre la luna en casa 4 en Géminis, otro signo mutable, nuevamente, cómo cambias tu situación de origen, o la situación de origen. Soy negro, por tanto no puedo ser presidente, pero esa luna, domiciliada en casa 4, tiene el trino al Júpiter en casa 12, y en la casa 12 todo puede transformarse. Hay una fuerte carga mutable, vemos en estos trinos, y que es lo que le permitió a Barack Obama ser el primer presidente negro. Wagner. El trino de Wagner está, también es entretenido de analizarlo porque está en aire, ¿sí? Pero en los primeros grados. El Sol está en el grado 0,34, o sea, recién entrado hace... grado 34, son hace como 6 horas, no, hace 3 horas, claro, como hace 3 horas que entró a Géminis, o sea, recién entrado a Géminis, y Marte, que está en el grado 3 de Acuario, o sea, que había ingresado a Acuario hace como 6 días. 352, 08. Y comunica la casa 1, su ser, su pensar, su idea original, con este Marte en la casa 10. Cuando veamos la T cuadrada, vamos a ver la importancia que tiene en esta carta este Júpiter en Leo. Pero ¿qué es lo que nos hace acá? La idea original que tiene Wagner, que, ojo que este Sol en grado 0 de Géminis está con este Venus, que el Venus también tiene que ver con la cosa estética, y que está en Tauro, que tiene que ver también con la materialidad y el gozo, también con la estética, está casi conjunto al Sol. Y por lo tanto él tiene esta idea propia de cómo se entiende la estética de la música. Con Wagner empieza un periodo nuevo de la música, empieza la modernidad de la música, empieza con Wagner. Antes estaba el romanticismo, que el romanticismo busca una cosa más emocional, interna, o sea, como generar tristeza, amor, de ese tipo de consulta. Pero Wagner se va en una estructuración que incluso pensemos en esta cosa de que las orquestas más grandes a la fecha
son para hacer las obras wagnerianas. Antes necesitaba 2 contrabajos en la orquesta, para hacer Wagner necesitas 6 contrabajos en la orquesta. O sea, son orquestas gigantescas. Eso tiene que ver mucho con este Júpiter en Leo en la casa 4, y que también de ahí viene el tema del nacionalismo wagneriano, y que toma cosas de la cultura, pero eso lo vamos a ver en la cuadratura, de cómo lo hace, cómo lleva a la práctica en el fondo este trino. Porque si se fijan, el trino con Marte en la casa 10 en Acuario está en uno de los ángulos de la T cuadrada que se le pone. Entonces, esta idea original tiene esta posibilidad, esta tendencia, este trino, a manifestarse hacia lo colectivo, hacia Acuario, al cómo se piensan de que a partir de Wagner las cosas en la música se empezaron a hacer distintas. O sea, hubo más gente que siguió el estilo wagneriano, es como distinto a lo que veíamos con la Janis Joplin, ¿se acuerdan? Aquí tenemos algo que genera estilo y genera tendencia, incluso más allá de la música. Recordemos la importancia que tuvo la música de Wagner y el rol incluso de los hijos de Wagner durante el Tercer Reich de los nazis. William Burroughs. Este que tiene como el mismo stellium que yo, pero en vez de tenerlo en Leo, lo tiene en Acuario. La cosa es que él además tiene ese trino. Me faltan trinos y cuadraturas en mi carta. Claro, para entender bien esto, que lo vamos a ver en la clase de stellium, hay que entender ese stellium en casa 12. Pero quedémonos aquí con el tema de que los trinos, que aquí fíjense que lo que se trina son 2 trinos dobles, que está el Sol en el 15 con Venus en el 14, prácticamente partir la conjunción, y aquí la Luna con Saturno en el 10 y en el 11. Entonces, lo que se trinan acá son 2 conjunciones haciendo trino. De ahí que William Burroughs sea el personaje que es. Para quien no conoce a William Burroughs, ¿por dónde partir? Escritor, el padre de la generación Beat, uno de los primeros grandes personajes en la defensa homosexual, un consumidor de drogas, pero a niveles máximos, o sea, un psiconauta de primer nivel. Pero gran parte de esto tiene que ver con una originalidad por ejemplo, escribió 3 novelas en base al QTAP, de Brian Kissing. El QTAP es esta técnica de recortar textos, por ejemplo, una plana de un diario, y reordenarlo generando textos nuevos. Y toda esa transformación muy casa 12 se da en Acuario. O sea, el Acuario, como tiene que ver con lo colectivo, también con cómo se hacen las cosas, al estar en casa 12, estamos transformando eso, y eso se junta a través del trino con esta luna, esta necesidad de transformar, porque está en Géminis, y Géminis tiene una idea distinta de cómo se hacen las cosas, y además con Saturno, que es con lo que lo lleva a cabo. Austin Osman Spare, para quien no lo conoce, uno de los ocultistas más importantes del principio del siglo XX, al cual, ocultista sí, pero principalmente un artista, un pintor eximio. No es de extrañar que tenga un Júpiter en casa 12. O sea, la casa 12 se puede expresar en arte y en ocultismo también, y al estar en un signo de agua, además, este Júpiter, por mucho que la casa empiece en Libra, lo que permite comunicar todas estas ideas de la casa 12. Él escribió textos sobre ocultismo, incluso sobre tarot, pero totalmente transformándolo en su texto sobre el tarot. Él te dice que agarres una baraja cualquiera y empieces a rayarla y a construir tus propios significados. Bueno, eso es lo que dice en el texto, porque tenemos la baraja, están las imágenes de la baraja que se hizo Austin Osman Spare, que no se terminó su propia baraja, y no está publicada, esa baraja está publicada solo en un libro.
cuesta como 200 lucas comprarse ese libro. No está publicada como baraja y porque hay cosas técnicas que es muy complicado llevarla a cabo. Porque tiene imágenes entre cartas, o sea, cuando se junta una carta con la otra y se ponen una al lado de la otra, se junta el dibujo. Así que el corte que se hace tiene que ser muy preciso. Pero perdón. Este Júpiter entonces teníamos en 12, que está Júpiter en Escorpio, que está comprometido y exacerbado esto tema del más allá, la trascendencia y el agua. Está ligado a través del trino con una luna en Piscis, que todos sabemos que las lunas en Piscis son brujas por esencia. Y es una luna en Piscis que, como en el caso anterior que les decía, está ¿a cuánto está? A 2 grados menos de 2 grados de la casa 4, así que esta luna está en la 3 y también está en la 4. Pero el estar en la 3 ya nos da las ideas de que cómo él cambia y transforma con sus ideas propias el entendimiento que tenemos de lo místico, que es algo propio de Piscis y de la casa 12, que lo tenemos conectado. De ahí que se le atribuyan como la idea del sigil, que está tan manoseado. En realidad lo que te estaba diciendo es que se pueden generar tus propios símbolos mágicos. Eso de tus propios símbolos mágicos a partir de tus propias ideas vendría a ser algo que sale aquí de la casa 3. Y que se materializa, no se materializa, eso tenemos que verlo en otra parte de la carta, porque está este Saturno en casa 8, que es lo que en realidad materializa esto. Pero aquí lo que hace es potenciar esta idea mágica original y que de ahí que muchas otras corrientes, no solo los magos del caos, se basen en esto. No digo no solamente los magos del caos, porque también es una fuerte influencia para todo el satanismo, la Dragon Rage y muchas otras vertientes o sectas se basan aquí. El trino de la Gabriela Mistral. Aquí tenemos 2 trinos, ¿verdad? Del Sol a Saturno y de Marte a Júpiter. El trino que tiene de la casa 2 a la casa 5, que es un trino de fuego, recordemos que la casa 5 tiene que ver con la creatividad, con la creación. Y la casa 2 tiene que ver con tu materialidad, con lo que tú produces. De ahí que no sea difícil entender a Gabriela Mistral como una creadora de poesía. Pero por otra parte, tenemos este otro trino, que incluye al Júpiter en Capricornio y en una casa 10, que es sagitariana, con este Marte en la casa 2. ¿Por qué? ¿Cuál fue la pega principalmente de Gabriela Mistral? Ella era profesora. Y ella siempre tuvo un gusto especial, ella se sentía especialmente inclinada al tema de la enseñanza, lo que no es de extrañar, porque el tema de la enseñanza tiene que ver con Sagitario. Y está Júpiter acá, y está Júpiter en Capricornio. Por tanto, es como que la lleva a la enseñanza dentro del ámbito formal, capricorniano, estructurado. Y dentro de ese ámbito, trino, vamos a este Marte en Tauro, o sea, casa 2, donde me siento como en casa, donde me siento más a gusto, donde ella más se desarrolla en este tema. Su materialidad finalmente marciana se da en este ámbito. La luna en 12 al sol en 4. Aquí tenemos trinando a las luminarias. Es una cosa muy el hecho de tener tu sol y tu luna conectada en trino no es algo que sea tan evidente hacia el exterior como una luna llena o como una luna, como la luna nueva, que claro, son fenómenos que como tienen que ver con algo evidente en el cielo, son más evidentes en las personas nacidas
en estas lunaciones. De hecho, cuando vemos, que lo vamos a ver en la próxima clase, la cuadratura de luminarias es la que produce ambas lunas, tanto el cuarto creciente como el cuarto menguante, en la próxima clase. Pero el trino del Sol con la Luna no lo tenemos como una categoría de las lunaciones. O sea, para todos nosotros son evidentes lunas llenas, lunas nuevas, cuartos menguantes y cuartos crecientes. ¿Se entiende lo que estoy hablando, verdad? En cambio, la comprensión de que estén en trino es una cosa más de desarrollo interno, o sea, de construcción reflexiva de lo que uno es. Y por una parte tiene el Sol en casa 4 y en Libra, ¿verdad? Y una casa 4 que además es Virgo. Y Virgo tiene que ver con la investigación también, porque es el mutable de tierra, así que va a buscar y se plantea hipótesis, etc. Y en la casa 4, que tiene que ver con la tradición, porque de dónde vengo, podríamos decir que la casa 4 es la casa del folclore también. ¿Y de qué parte de la tradición? De aquella parte de la tradición que se comunica, porque está en Libra. O sea, ella rescata la comunicación de la tradición, y la casa 12, donde está, Júpiter está en 1, pero la Luna está en 12, y la casa 12 tiene que ver, como ya hemos dicho, con cosas místicas y también con cosas artísticas. Así que lo que ella está con ese trino, la facilidad que se le da es para entender lo que está, digamos, subyacente a esta tradición folclórica. Porque no es solo que ella haga un rescate, no es como un Víctor Jara. Víctor Jara principalmente lo que hace es tomar canciones de otras partes de Latinoamérica, es como un divulgador del folclore latinoamericano en general. Tiene algunas canciones propias, conocidas, muy bonitas, pero es muy distinto al trabajo que hace Violeta. Porque Violeta toma esta estructura que ella entiende de este Sol librano en casa 4, o sea, el canto popular, el canto a lo humano y el canto a lo divino, que es la tradición folclórica de las décimas populares. Pero no solamente recolectan las que ya están, sino, fíjense, Luna en Géminis, las ideas mías. Ella genera, a partir de estas estructuras que ha recopilado, compilado del folclore, genera sus propias décimas. Con la décima es más fácil entenderlo. Para el que no sabe, la décima espinela es una forma clásica de la poesía que se populariza a partir del 1500 en Europa y que llega con los conquistadores y que también se arraiga fuertemente en toda Latinoamérica. Encontramos décimas en todos lados y también en el campo chileno. Y es una composición que se compone de 10 versos octosílabos que tienen una rima específica. Volver a los 17 está escrito en décima, por ejemplo. Bueno, con la décima yo decía que es más fácil, pero ella también lo hace. Escuchen las anticuecas. O sea, las anticuecas de la Violeta Parra, de hecho hay un video de mi madre en internet que les recomiendo verlo si quieren saber al respecto, porque él las explica y las interpreta, porque mi madre grabó un disco con las anticuecas de la Violeta, y bueno, con toda la obra para guitarra sola. Bueno, y es una obra, pero magnánima, es como tomar el folclore chileno, la armonía, sin canto, esto es música, y lo transforma en música clásica. Las composiciones para guitarra sola de la Violeta Parra están al nivel de un Mahler, o sea, de las más grandes obras de la música, pero basado en la sonoridad de la guitarra tradicional chilena. O sea, este trino que le permite tomar de la casa, el mouse, ¿dónde me queda? Aquí, que toma esto que el Sol ve en la casa 4 y la Luna en la casa 12 lo transforma y lo expresa aquí con este Júpiter que está
como está aquí justo al principio de la casa 1, trae de la casa 12 también. Y lo lleva y lo hace de ella. Y la permite expandirse y ser lo que la caracteriza. Casa 1, lo que uno. Y fíjate, Doris, que estáis tan preocupada de los Júpiter retrógrados. La Violeta Parra también tiene Júpiter retrógrado. Así veo. Por favor, que ¿alguien sigue creyendo que Júpiter retrógrado sea malo? O sea, si a alguien le hace mal su Júpiter retrógrado, lamento avisarle de que no lo ha sabido usar. Y si alguien se enojó con lo que dice, le voy a dar la solución al tiro. La solución es la medicina azteca. Hazte cargo. Ya estamos pasados en la hora. Dudas, preguntas, consultas, imprecaciones, diatribas. No, nada, solamente que tengo sueño porque mañana tengo que levantarme temprano, hacer clase. Oh. La sagitariana profesora. Sí. Y no había pensado eso en mi vida. No sé si te conté. No sé si alguna vez te conté, yo llegué a profesora de casualidad en realidad. Ya, a ver, no me acuerdo. Sí, eso, pero siempre me gustó enseñar, ¿eh? Lo curioso es que en cada trabajo que yo estaba, siempre me tocaba capacitar gente. Siempre. Algo curioso, ¿no? Capaz que también sea culpa de tu Júpiter retrógrado. No tengo Júpiter retrógrado. Ay, ¿por qué estabas tan preocupada de los Júpiter retrógrados? No, es que, como decía, que los procesos siempre los retrógrados son como un poco más lentos, que no son malos, pero que son un poco más lentos, por esto tenía como esa duda, nada más. Lo de la lentitud principalmente tiene que ver con la casa 12. Cuando uno tiene muchas cosas en la casa 12, son cartas que por lo general tienden a mostrar su mayor capacidad hacia la vejez. Espero llegar a mi vejez. Jim, Vlad, Cami, ¿alguna duda? ¿No? No, nada, todo bien. Entonces nos vemos en la próxima clase con las cuadraturas. Ya, que estés bien, cuídate. Cuídense todos, chao. Besitos, los quiero, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.